Él no atribuyó despropósito ninguno a Dios. Job tenía esperanza. Algo bueno sacará Dios de esto. No sé qué, pero algo bueno sacará Dios de esto. Ella había perdido toda esperanza. Yo no sé en qué prueba, qué situación puedes estar viviendo tú a día de hoy. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Porque, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros tenemos un Dios que es un Dios de esperanza. No pierdas tu esperanza. No quiero minimizar la prueba por la que uno esté pasando, porque no se trata de minimizar eso. Se trata de dónde tienes tú puesta tu esperanza. Porque eso es lo que te va a ayudar a mantenerte firme en medio de la prueba, como ayudó a Job. Ahora, lo más interesante de todo esto es la respuesta de Dios. Si nos vamos a Job, capítulo 42, del versículo 7 al versículo 9, sabemos que después de todo esto, de que pasan por esta situación, vienen los amigos de Job, durante una semana lo hacen chapó, porque lo acompañan en su dolor, lo acompañan en su sufrimiento y están una semana con él con la boca calladita, hasta que abrieron la boca. Y mejor que no la hubieran abierto. Y ahí empiezan durante 40 capítulos prácticamente a darle a Job, parece que era lo peor del mundo. Tú estás así porque es culpa tuya, por tu pecado. A ver, Job, ¿qué es lo que tú has hecho para que Dios te esté castigando así? Empiezan a darle pin, cuando sabemos que Dios dijo que Job era todo lo contrario. Era íntegro, era una persona justa, era una persona temerosa de Dios, apartada de mal. ¿Cómo vienes tú ahora a decir que la culpa era de Job? Y ahí empiezan a ser usados por el diablo para machacarle más. Y al final del todo, Dios se aparece en un torbellino, ¿verdad? Y se revela a Job. Job llega a decir, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que Job tiene una mayor revelación de Dios. Y después de todo esto, en el versículo 7, dice así: cuando el Señor terminó de decir esto a Job, cuando Dios terminó de hablar con Job, le dijo a Elizaf, el temanita, uno de sus amigos: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí como hay que hablar, al contrario de como lo ha hecho mi siervo Job. O sea, siervo Job parece que sí habló bien del Señor. Ahora, tú lees el libro de Job y Job llega a decir algunas barbaridades. Él llegó al maldecir el día de su nacimiento. Él llegó a desear, ojalá mi madre me hubiera abortado para no pasar yo por aquí. Empezó a decir barbaridades, pero nunca habló mal de Dios. Nunca habló mal de Dios. Dice, habéis hablado mal de mí, al contrario de lo que ha hecho mi siervo Job. Por lo tanto, versículo 8, ahora tomad 7 becerros, 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecer a holocausto por vosotros. Mi siervo Job intercederá por vosotros. Yo le haré caso y no os trataré como merece vuestra audacia por no haber hablado de mí como hay que hablar. Lo vuelvo a repetir. Al contrario de como lo ha hecho mi siervo Job. Por lo tanto fueron Elizaf el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamita, e hicieron como el Señor le había dicho, y el Señor aceptó la oración de Job. Aquí al final se vuelve el Señor, después de hablar con Job, a los 3 amigos, y le dice, no habéis hablado bien de mí, mi siervo Job sí. Y Dios se molesta mucho con los 3 amigos de Job, y los confronta. Ahora, a mí hay algo que me llama aquí la atención y me chirría un poco. Porque resulta que la mujer de Job también habló mal de Dios. Maldícelo. Llegó a un punto más extremo que los 3 amigos de Job, ¿eh? Porque en ningún caso los amigos de Job incitaron a Job a maldecir a Dios. Y la mujer sí, la mujer cruzó la línea roja, más que los amigos. Y sin embargo a ella no la confronta aquí.
no la condena, no la juzga, no arremete contra ella. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de los amigos sí y en el caso de ella no? Muy sencillo. Porque los amigos estaban hablando desde fuera de la prueba. Ellos estaban viendo por lo que estaba pasando su amigo y ellos estaban hablando desde fuera. Y deberían de ser un instrumento para ayudar a esta familia a mantenerse fiel, no para ser instrumento en las manos del diablo para traer mayor aflicción a su alma. Y ellos desde fuera quieren venir a traer una enseñanza incorrecta diciendo que todo era culpa de Job, y ellos venían en un entendimiento incompleto, parcial, incorrecto, y venían de alguna manera pues a tratar de exponer todo su conocimiento teológico que tenían. Job, te vamos a enseñar cómo es la vida cristiana. Vamos a ver, Job, te vamos a enseñar porque tú no tienes ni idea. Job, te vamos a decir de qué va esto, que tú estás pasando por lo que está pasando, pero no tienes ni idea. Y empiezan a hablar. Sin embargo, la esposa, su reacción es desde el dolor, desde la tragedia. Es la respuesta de un corazón afligido. Es la respuesta de un corazón que está pasando por una situación que le ha sobrepasado y que no ha sabido gestionarla bien. Y bastante tragedia tenía ya con lo que estaban pasando y que encima estaba molesta con Dios como para que encima Dios viniera y le cayera también a ella encima. Y Dios sabe que somos de barro. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe que a veces hay situaciones que nos sobrepasan de tal manera que a veces no las gestionamos bien y nos molestamos con Él. Pero aún así Dios no viene y dice, a ver, no viene así. No viene así. Los amigos querían enseñar una teología errónea, una enseñanza falsa desde una posición, mientras que la esposa solamente lo único que quería era terminar con un dolor insufrible. Quería salir de una situación en la que no había esperanza ninguna y como ella había perdido toda la esperanza, ella responde así. Y Dios no le viene encima para echarle la bronca. Entonces, cuando hablamos de que unos respondieron bien y otros no respondieron bien, no es para condenar a los que no responden bien, porque Dios no lo hace. Dios no dice aquí nada de la mujer, Dios no vemos que esté airado y mosqueado con la mujer, sí con los tres amigos, porque Dios entiende y nos comprende cuando pasamos por situaciones duras y por situaciones difíciles, y Él tiene mucha misericordia de nosotros. Otro caso de una persona que tropezó con Dios, y vamos a ver cómo Dios le ministró al final, fue Noemí. Noemí llegó a tropezar con Dios. Noemí era una mujer, lo tenemos en la historia en el libro de Ruth, y Noemí era una mujer hebrea que vivía en el tiempo de los jueces juntamente con su esposo en Israel. Y viene una época donde había mucha dificultad, donde había venido el hambre, donde había venido la escasez. Entonces ellos deciden emigrar y van hacia Moab, porque en Moab pues había recursos para poder sobrevivir, y ellos se mudan a Moab. Se va Noemí con su esposo y sus dos hijos, y allí sus dos hijos se casan con dos mujeres moabitas, que son Ruth y que son Orfa. Y en un momento dado, su esposo muere y sus dos hijos también. Y quedan las tres mujeres solas, viudas, en un contexto donde las mujeres
cuando quedaban viudas, formaban parte de, pues prácticamente de ser excluidas. Eran mujeres que en aquel tiempo las mujeres viudas no tenían ningún tipo de derechos sociales, aunque sí Dios dio mandamientos acerca de cómo atender a las viudas. Pero normalmente las viudas estaban en una situación de extrema vulnerabilidad en aquella época. Así que prácticamente pues lo habían perdido todo, no tenían nada. Y bueno, por ahí en un momento dado, Noemí empieza a escuchar que Dios ha visitado a su pueblo y que está volviendo a haber abundancia, está empezando a haber otra vez recursos. Así que ella decide volver a su tierra. Y en un principio la siguen las dos nueras, la siguen Ruth, le sigue Orfa. Y ella se para y en el capítulo 1, versículo 13, le dice así: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. O sea, fijaros el concepto de Noemí. No, mira, ellas le quieren acompañar y ella dice: mira, no me acompañéis. Yo ya soy mayor, yo ya tengo una edad, no tengo edad de tener hijos, no tengo hijos, y si los tuviera no ibais a esperar a que fueran mayores para casaros con ella. No me acompañéis porque a donde yo voy no hay esperanza. A donde yo voy no hay recursos. Para colmo, vosotras sois moabitas, sois extranjeras, por lo tanto no va a haber ningún hebreo que quiera redimiros. No va a haber ningún hebreo que quiera ejercer el derecho a poder redimiros. ¿Por qué? Porque sois extranjeras, no sois hebreas. Entonces, no me acompañéis, no hay esperanza, esta situación es irreversible. Yo ya tengo una edad, no puedo tener hijos, ya la cosa, no hay futuro. Así que no me acompañéis, no hay futuro. Yo voy para allá porque hay pan, algo pillaré, vosotras quedaros aquí. Bastante amargura tengo yo ya en mi alma. Y ella llegó a un estado de amargura en su alma, molesta con Dios, porque dice: Jehová ha salido contra mí. Dios se ha vuelto en mi contra. ¡Wow! Y total, sabemos lo que pasa. Orfa decide volverse y quedarse en su pueblo, y Noemí le dice: no, yo voy a ir contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Noemí decide acompañarla a pesar de saber que no tenía futuro ninguno. Y cuando están llegando al pueblo, la ven, las mujeres, algunas mujeres la ven que se está acercando y dice: oh, ¿es esta Noemí? Y Noemí dice lo siguiente: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significa placentera, significa dulzura. Y le dice: no me llaméis así, llamadme Mara, que significa amargura. Porque en grande amargura me ha puesto otra vez, ¿quién? Dios, el Todopoderoso. Dios me ha traído esta amargura. Y de repente su identidad cambia, su personalidad cambia. Y pasa de ser una mujer alegre, una mujer jovial, una mujer dulce, placentera, a ser una mujer amargada. Una mujer con dolor en su corazón, culpabilizándole a Dios de su situación. Yo estoy amarga porque Dios me ha traído esta amargura. Perdona, pero no. A esa amargura has llegado tú por no gestionar bien la situación por la que estás pasando. Pero ella responsabiliza a Dios y sigue diciendo: yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, otra vez, culpabilizando a Dios. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Otra vez, ya que Jehová da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. 4 veces responsabilizando a Dios. Así volvió Noemí, totalmente amargada, totalmente molesta con Dios. ¿Por qué? Por la situación por la que estaba pasando, que era dura, era muy dura. Sin embargo, tú lees el libro de Ruth y en ningún momento Dios la condena. Igual que la esposa de Job, en ningún momento viene Dios y le dice: vamos a ver, Noemí, ¿a ti qué te pasa?
¿Qué tienes conmigo, Noemí? ¿Por qué me echas a mí la culpa, Noemí? No soy yo, ¿por qué tengo yo que ver con lo que te está pasando a ti, Noemí? Yo no soy el responsable, no tengo la culpa. Nunca vino el Señor a tratarla así. Nunca vino el Señor a condenarla ni a culpabilizarla, porque sabía de su dolor. En cambio, empieza a actuar de otra manera. Y sabemos lo que pasa. Finalmente, Boz, un pariente cercano, redime a Noemí, se casa con ella y tiene un hijo. Y si leemos desde el capítulo 4, el versículo 14, dice así: y las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Lo primero que empieza a hacer Dios en la vida de Noemí es restaurar su alma. Empieza, lejos de condenarla, lejos de venir en contra de ella, decirle vamos a ver por qué, empieza a ministrar a su corazón. Empieza a sanar su herida. Empieza a ministrarle para que salga de esa amargura y empiece a ser restaurada otra vez como Noemí. Empiece a ser restaurada y empiece en su dolor a recibir sanidad divina. Y su alma empieza a ser tratada. Su alma, sus heridas comienzan a ser sanadas. Sus heridas comienzan con un bálsamo divino a venir sobre ella. Y ella empieza a experimentar. Ahí, en medio de esa tragedia que había tenido, empieza a experimentar sanidad. Dios comienza a despojarla de su amargura y empieza a restaurarla a como era antes. El Señor no se queda ahí, sino que sigue y después dice, el cual será restaurador de tu alma, dice, y te sostendrá en tu vejez. Ahora le da esperanza. Te sostendrá en tu vejez. Ella no tenía esperanza. No tenía esperanza. Ella ya tenía una edad y dice, a mí nadie me va a redimir y a vosotras que no sois hebreas tampoco va a redimir nadie. Pero ahora, con este hijo, ella, con este hijo que tiene Ruth, empieza a recuperar la esperanza. Y Dios le da la esperanza. Él te sostendrá en tu vejez. No estás sola. No estás sola. Dios te sostendrá. Dios será fiel. Y una vez que sana su herida, una vez que sana su corazón, empieza a administrarle esperanza de cara al futuro. Esperanza de cara a lo que viene por delante. Y lo tercero, tu nuera que te ama ha dado a luz. Ella es más de valor para ti que 7 hijos. Tomó Noemí al niño y lo puso en su regazo y lo crió. Y le dijeron las vecinas, le ha nacido un hijo. ¿A quién? A Noemí. No dice a Ruth. Le ha nacido un hijo a Noemí. Dice que lo tomó en sus brazos y lo crió. En otras versiones dice que ella fue su aya. ¿Sabes qué está haciendo ahí Noemí? Está empezando a operar en un plano en el cual ella se imaginó que iba a volver a operar. Yo ya tengo una edad, no puedo tener hijos, jamás voy a poder ser madre, pero con este niño Dios restaura y ella empieza a operar en un plano que ella jamás había imaginado. Y hermano, eso es lo que quiere hacer Dios. Cuando nos encontramos por situaciones difíciles, por situaciones complejas, a veces no tenemos la respuesta de por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero mira, primero que Dios no nos condena. Y no dejes que nadie lo haga. Porque es muy fácil hablar desde fuera del dolor. Hermano, no es para tanto, Dios es bueno. Sí, claro, porque tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Cuidado con animar a la gente desde la simpleza. Que es lo que estaban haciendo los amigos de Job. Venga, Job, tú estás así porque es muy fácil hablar desde fuera del dolor. Pero Dios desde el dolor
no viene a traernos más aflicción. Él muchas veces observa, se calla, no dice nada y empieza poco a poco a ministrar. Y empieza poco a poco a traer sanidad, como hizo con Noemí. Empieza a ministrar paz, empieza a ministrar sanidad al alma, empieza a traer sanidad sobre el dolor, empieza a traer sanidad sobre las heridas. Y esto es un proceso que unas veces dura más, otras veces dura menos. Depende de la herida de uno, depende de la gravedad de la herida, de cuánto haya de herida en su corazón. No depende tanto de las circunstancias, depende de la herida que uno tenga. No es lo mismo que yo me corte un dedo con un folio a que me lo corte con una sierra mecánica y me tengan que cortar el dedo y me lo tengan que recoser, y el proceso de sanidad es más largo y más doloroso. Pero empieza un proceso de sanidad. Y en ese proceso de sanidad empieza también a ministrar esperanza. A decir, bueno, Dios le dará la vuelta a esto. Dios tendrá algún propósito. El día de mañana será mejor. Y empieza a ministrar esperanza. Hasta que finalmente, cuando tú en un futuro miras atrás y dices, wow, si yo hace 10 años no pensaba que me iba a encontrar en este nivel, pero mira ahora dónde estoy. Mira ahora dónde estoy, qué es lo que le pasó a Noemí. Estaba operando en un plano que jamás ella pensó. Y a veces Dios permite situaciones porque en un futuro quiere que operemos en un nivel espiritual que quizás hoy digo yo jamás voy a llegar ahí. Pero sí tenemos que pasar por un proceso de sanidad. Otra de las personas que tropezó con Dios, en este caso con Jesús, fue Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11 tenemos la historia. Juan el Bautista tenía las cosas muy claras. Si tú lees el Evangelio de Juan, Juan el Bautista lo tenía totalmente claro. A él viene a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es el Mesías, es el esposo. En un momento dado viene y le dicen, oye Juan, que los tuyos se están yendo con él, y Juan no se mosquea, dice, tranquilo, si el esposo es él, yo solamente soy el amigo del esposo y yo me alegro de que se vayan con él. Es más, yo tengo que menguar para que él crezca. Y Juan el Bautista no tenía ninguna duda, él tenía las cosas clarísimas de parte de Dios hasta que lo meten en la cárcel. Hasta que lo meten en la cárcel. Y él ahí empieza sus luchas, y en Juan capítulo 11 versículo 2 dice, Juan, que estaba en la cárcel, por cierto, estaba en la cárcel por hacer lo que tenía que hacer, que era confrontar al pueblo con el pecado, y en este caso a una autoridad civil, porque estaba con la esposa de su hermano, y lo confronta, y esto no agradó y lo metió en la cárcel. Y Juan había oído los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¡Wow! Vamos a ver, tú tenías las cosas claras. Tú tenías clarísimo que Él era el Cordero de Dios que viene a quitar el mundo. Tú tenías clarísimo que Él era el Mesías. Tú la teología la tenías en su sitio. ¿Por qué ahora? Porque antes estaban yendo las cosas bien. La gente respondía a su mensaje, que por cierto era un mensaje durísimo. Es un mensaje que hoy se está abandonando en las iglesias, confrontar a la gente con el pecado. Y la gente estaba respondiendo al mensaje, la gente se estaba arrepintiendo de los pecados, la gente se estaba bautizando, su ministerio tenía éxito, todo iba bien. Hasta que las cosas se tuercen y lo meten en la cárcel. Y cuando las cosas dejan de ir bien, un momento, Señor. O sea, cuando me va bien yo sé que Dios es bueno, pero cuando las cosas me van mal, pero Señor, ¿de verdad eres bueno?
Sí, Dios es justo, claro, hasta que alguien comete una injusticia conmigo y digo, ¿de verdad que Dios es justo? Dios no hace acepción de persona, claro, cuando me va bien, pero cuando yo veo que un hermano avanza, prospera, y yo estoy en la ruina, digo, ¿de verdad que Dios hace acepción de persona o no? Y empezamos a cuestionarnos las cosas. Normal. O sea, Juan era normal. Juan el Bautista era normal. Cuando las cosas nos va bien, la teología la tenemos clarísima. Cuando empiezan a venir las dificultades y cosas que no entendemos, las cosas que teníamos claras, empezamos a hacernos preguntas. Empezamos a hacernos preguntas. Sin embargo, Jesús responde. Y dice así, versículo 4, id y sabed a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo primero que hace el Señor en la respuesta a Juan, le está diciendo, Juan, mira, entiendo por lo que estás pasando, no pongas tu foco en tu situación personal, que sé que te va mal, estás en la cárcel, normal. Pero no pongas el foco en tu situación personal, pon el foco en el reino. Decirle lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. En definitiva, lo que está diciendo, el reino de Dios está avanzando, Juan. Entonces, saca la mirada de tu situación, que no digo que sea fácil, pero sácala de ahí y mira lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios está trayendo sanidad, sí. Dios está haciendo milagros, sí. Está avanzando el reino de Dios, sí. Está habiendo conversiones, sí. Está habiendo respuesta de la gente, sí. ¿Dónde está el problema, Juan? Es que me va mal. ¿Va bien el reino? Sí. No hay ningún problema, Juan. Todo está bien. Pero es que a mí me va... ¿Cómo le va al reino, Juan? No, el reino va bien. Todo está bien. Juan, todo está bien. Saca la mirada de tu situación. Es muy fácil tener puesta la mirada en la situación cuando todo va bien. A mí. Pero cuando me va mal, es fácil que nos desenfoquemos y miremos. Es normal. Pero Dios no le está, Jesús, aquí no le está confrontando ni le está regañando. Le está hablando con ternura. Juan, pero mira cómo va el reino de Dios. Va todo adelante, Juan. Todo va bien. Y le dice, dichoso, bienaventurado, el que no halle tropiezo conmigo. Bienaventurado, lo que está diciendo Juan, cuidado. Cuidado, no, que esta situación no te lleve a tropezar conmigo. Juan, yo sé que ahora te estás haciendo algunas preguntas, pero ¿sabes qué? En medio de esa situación, si tú tienes el foco correcto y en vez de enfocarte en ti mismo, te enfocas en el reino de Dios y en cómo va avanzando el reino de Dios, ahí en medio de esa situación tú puedes ser dichoso y bienaventurado. Tú puedes experimentar un gozo interno, porque la palabra dichoso y bienaventurado es feliz por dentro, es decir, no habla de una felicidad emocional, está hablando de un gozo interno, es algo mucho más profundo que la felicidad. Dice, pues ahí en medio, en la cárcel, tú si pones el foco, no en tu situación, si pones el foco donde lo tienes que poner, ahí en medio de la situación, no te voy a sacar de la cárcel, de hecho te van a cortar la cabeza, pero ahí en medio puedes experimentar gozo, puedes experimentar una dicha, puedes experimentar lo que la gente en el mundo no puede experimentar en medio del sufrimiento. Ya que vamos a sufrir, qué mejor que sufrirlo con dicha, con gozo, con bienaventuranza en nuestro espíritu. Y lo último que hace, dice, mientras ellos se iban, es decir, los discípulos de Juan volvían para decirle lo que Jesús le había dicho,
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Y sabe qué es lo que habla de Juan? Cosas buenas. En vez de decirle, ¿habéis visto cómo Juan está tropezando conmigo? Pues tomad nota para que a vosotros no os pase lo mismo. No, empieza a hablar bien de Juan. Y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Empieza a hablar bien de él. No le cae, ni empieza a juzgarlo, porque estaba en una situación complicada. ¿Por qué? Porque sabe que fácilmente podemos tropezar con Dios cuando las cosas no nos van bien. Y Él no nos viene encima. Él simplemente viene y no solamente nos ministra, como en el caso de Noemí, sino que también con amor, con misericordia, trata de reenfocarnos. ¿Para qué? Para que si nos enfocamos correctamente en medio de la adversidad y de la dificultad, podamos hallar dicha, podamos hallar gozo, podamos hallar una esperanza, podamos hallar una bienaventuranza, como le dice aquí, bienaventurado. Y después empieza el Señor a hablar bien de Juan. No empieza a criticarlo, no empieza a juzgarlo, no empieza a decir hay que ver lo que ha hecho Juan, qué mal lo ha hecho Juan, hay que ver Juan con lo clarita que tenía las cosas y ahora veis, así es como no hay que hacer las cosas, ¿os habéis enterado? Porque a Juan, entonces, no os creáis, no empieza así. Dice, mira, este es el profeta, de este es de quien se habla en las profecías, que vendría delante de mí y no hay nadie mayor que él. Nacido de mujer. Y empieza a poner en relieve la figura de Juan delante de los demás. Y el último de los que tropezó con Jesús, con Dios, lo encontramos por aquí, en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, y concretamente el que tropezó con el padre fue el hijo mayor. El hijo mayor tropezó con el padre. El hijo mayor estaba mosqueado con el padre. Versículo 25 dice así: después de que el hijo pródigo, el menor que se fue, regresa a casa, el padre le hace una fiesta. Dice, el hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Vaya también con el siervo, puntilloso ahí, que tu hermano le ha dado el becerro engordado. ¿Qué pasa ahí? No, lo que pasa es que, hombre, tu padre ha cogido el mejor de los becerros, no cualquiera, el mejor. A tu hermano, el golfo, y tú aquí, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y el hijo mayor se enojó, se enfadó, se mosqueó y no quería entrar. ¿Con quién se mosqueó? Con el padre. Con el padre. ¿Por qué se mosqueó con el padre? Porque él estaba teniendo un sentimiento de que su padre estaba actuando de manera injusta con él. Y lo vamos a ver ahora. Y a veces nos pasa eso con Dios, que hay un sentir de que actúa injustamente con nosotros.
Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por aquí y mi hermano no? Señor, ¿por qué esta persona ora, se esfuerza, tú respondes y en este caso no? Yo sé lo que es eso. Cuando me presenté a las oposiciones, nos presentamos yo y una hermana de la congregación, nos presentamos a las oposiciones y pedimos oración, oramos, confiamos en el Señor. Ella se sacó la plaza a la primera y yo me presenté como 2 o 3 veces y nunca me llamaron. Pero Señor, ¿y por qué ella sí y yo no? ¿Estás haciendo asesión de personas, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Esto nos pasa con el Señor, muchas veces con el Señor. Y en otro momento tuvimos un aborto y todas las demás se quedan embarazadas y empiezan a prosperar los embarazos. ¿Y por qué todos los embarazos van bien y nosotros los tuvimos que perder? Señor, ¿hay acepción de personas? Señor, ¿estás actuando con injusticia conmigo? No. Pero es lo primero que nos viene muchas veces al corazón. Nos enfadamos con Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera sentimos como que nos está tratando con injusticia o que tiene favoritos. Y entonces, oye, ¿por qué ese hermano siempre le va bien? Y yo estoy siempre que no llego a fin de mes. ¿Será que Dios hace injusticia? Y a veces nos mosqueamos con el Señor. Y es lo que le pasó. Pero sigue la parábola y dice así. Más el Padre, versículo 29, el versículo 28. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. El hijo no se quería acercar. ¿Sabe quién dio el primer paso? El padre. Es interesante, es muy interesante esta parábola, porque cuando el hijo mayor se va, el hijo menor se va de la casa, ¿quién es el que dio el primer paso para regresar? El que se había ido. Y aquí, en el que estaba dentro de la casa, ¿sabes quién dio el primer paso? El padre. El padre. Los dos estaban lejos del padre, en su corazón. Físicamente no, pero los dos estaban lejos del padre. El hijo pródigo decidió volverse y el padre en el camino lo recibió. Pero aquí, el que estaba dentro estaba tan molesto que si el padre no se acerca y da el primer paso, probablemente el hijo no se vuelva a él. Y qué bueno que cuando nosotros en nuestro corazón muchas veces nos alejamos de Dios porque hemos tropezado, siempre el Señor extiende su mano y dice, hijo mío, aquí estoy yo. Y siempre Él da el primer paso para volvernos a Él. Para volvernos a Él. Y dice, versículo 29, mas Él respondió al Padre, desde hace muchos años vengo trabajando para ti. Desde hace muchos años vengo trabajando para ti. No dice estoy trabajando contigo. Vengo trabajando para ti, no contigo. Sabéis que hay empresas que son familiares y que se heredan y que toda la familia trabaja, pero es la familia trabajando junta, no es el hijo trabajando para los padres, es los hijos trabajando juntamente con los padres en el negocio, porque es una empresa familiar. Pero aquí dice, estoy trabajando para ti. ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí? Que él no tenía una relación personal con su padre. Y además tenía una identidad equivocada, porque él se veía como un trabajador, no como un hijo. Señor, tantos años sirviéndote, 20 años en el Evangelio, 20 años tratando de vivir una vida que te agrada. ¿Para esto? Entonces, cuidado, porque muchas veces pasamos la vida cristiana haciendo cosas para el Señor
en vez de hacer cosas con el Señor. Y descuidamos la relación personal, descuidamos la vida de oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la intimidad con el Padre. Eso sí, después estamos sirviendo en todo. El que sirve, porque después están los que ni eso, pero muchas veces pasamos la vida haciendo cosas para el Señor en vez de estar con el Señor. Y claro, después podemos apreciar situaciones en las que decimos, mira, ve, Dios es injusto. Yo estoy aquí pagando el precio fielmente, 20 años, 15 años, 30 años en el Señor fielmente, y este que lleva 2 meses convertido, mira, le va mejor que a mí. Algunos nos identificamos, ¿verdad? Lo segundo que dice, entonces él tenía una identidad mal enfocada y no tenía una relación con el Padre. Lo segundo que dice, vengo años trabajando para ti sin desobedecerte en nada. Mentiroso. Porque el Padre te está diciendo que entre y tú no quieres entrar. Porque estás mosqueado, así que le estás desobedeciendo. Lo que le pasaba es que tenía una imagen incorrecta de sí mismo. Él se veía de una manera que es, yo merezco, porque nunca te he desobedecido y siempre he sido fiel, así que yo tengo derecho a. Porque yo he hecho. Y así no funciona con Dios. Y sabemos, y la Biblia nos habla de las recompensas aquí y en la tierra, pero no es el foco hoy. El foco es que muchas veces nos vemos de una manera más elevada de la que nos deberíamos ver. Y empezamos a demandar al Señor nuestros derechos y lo que merecemos, como ahí fuera, que se habla más de los derechos que de los deberes. Y él tenía una imagen incorrecta de sí misma. Y lo último que le dice, tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Tiene una imagen incorrecta del Padre. Una imagen incorrecta del Padre. ¿Por qué? Porque como no había desarrollado una relación personal con Él, ahora tiene una relación incorrecta. Y claro, para mi hermano matas el becerro más gordo y a mí ni siquiera me has dado uno pequeñito para que yo celebre. Así que está herido con el Padre. ¿Por qué? Porque está sufriendo lo que él entiende como una injusticia. No es justo. No es justo que yo nunca haya podido tener un cabrito y mira las fiestas que está amando por mi hermano. Esto no es justo. Así que estoy enojado contigo, Padre, porque no es justo. Y las palabras del Padre, como en los casos anteriores, en vez de caerle encima y decirle, vamos a ver, hijo, tú eres un desagradecido, porque hay gente ahí fuera que no tiene trabajo y tú aquí estás trabajando y comiendo. Se lo podría haber dicho, pero el Padre no le cae encima. Ni le cayó encima al hijo pródigo que se fue, ni le cae encima al hijo mayor. A ninguno de los dos le reprocha nada en ningún momento. Y le dice, vamos a ver, hijo, vamos a ver, tú no sabes lo que tienes, tú no te has visto en la que se ha visto tu hermano, tú has estado aquí, no te creas, no. No empieza a caerle encima. Ninguno de los casos que hemos visto en esta mañana, el Señor Dios le reprocha nada a ninguno, porque sabe que fácilmente podemos tropezar. Al contrario, empieza a ministrarle. Empieza a ministrarle. Y el Padre le dijo, hijo, lo primero que hace es reafirmarlo en su identidad. Empieza a restaurar su identidad. Él se veía como un trabajador, él se veía como un siervo, pero él le dice, hijo, igual que con el que se fue en casa, que cuando regresó dijo, no merezco ser llamado su hijo, seré solamente un siervo. Y el padre le interrumpe y le dice, hijo, también tiene que restaurar la identidad del hijo mayor.
Porque podemos vivir 20 años en la iglesia haciendo cosas para el Señor sin tener nuestra identidad de hijo reforzada. Pero aquí el Padre sale y le dice, hijo, eres más que un siervo, eres más que un trabajador, eres mi hijo, eres mi hijo. Y empieza a restaurarle su identidad, porque no la tenía clara. Empieza a ministrarle en su identidad como hijo. Y lo segundo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. ¿Sabes qué? En vez de echarle en cara su enojo, empieza a poner en valor las cosas buenas que él ha hecho. Tú siempre estás conmigo. Mira, tu hermano hubo un tiempo que se apartó, tú no te has apartado, tú has estado aquí. Tú has sido fiel. Hijo, tú has sido fiel. Y empieza a poner en valor las cosas positivas del hijo, en vez de echarle en cara las cosas negativas. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Hijo, tú siempre has estado aquí. Yo sé que tú siempre has estado trabajando. Yo sé que tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú siempre has sido responsable. Yo sé que tú siempre has tenido cuidado de las cosas. Lo sé, hijo. Y lo pongo en valor. Y lo tercero que hace, dice, todas mis cosas son tuyas. El Padre abre su corazón y empieza a revelarse como Él es. Hijo, todo es tuyo. Si nunca tuviste un cabrito, no es porque yo no te lo quisiera dar, que nunca me lo pediste. Pero todo es tuyo, hijo. De hecho, te di también a ti la herencia cuando tu hermano me la pidió. Que de eso no le dijo nada. Pero el padre le dio la herencia a los dos. No hizo ninguna injusticia, porque se la podía haber dado al menor, y al mayor no. No, él no estaba actuando con injusticia. Estaba actuando con la justicia divina. Y ahora empieza él a ministrar al hijo mayor. Tuvo que ministrar al menor y ahora tiene que ministrar al mayor. Y él empieza a revelarle su corazón. Hijo, yo soy así. Todo es para ti. Yo no necesito nada. Yo soy el dueño de todo. Me pertenece el oro, me pertenece la plata, soy el creador del mundo. A mí me pertenece todo. Todo es para ti. Todo es tuyo, todo es vuestro. Por ahí hay un pasaje que dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Yo soy un padre bueno. Yo quiero lo mejor para ti. ¿Qué te pasa, hijo? Y empieza a ministrarle al hijo, lejos de reprocharle nada. En los 4 casos vemos el mismo patrón. Gente que por su situación tropieza con Dios. Y es normal que nos pase. Es normal que lo pase. No se justifica. No se justifica porque otros no cayeron. Pero se entiende y es normal. Y Dios nunca viene en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la tragedia y en medio del sufrimiento. Él sabe que lo estamos pasando mal y entiende que podemos tropezar y Él no viene a echarnos el rapapolvo. No viene encima con el látigo. Hijo, qué malo eres tú, te voy a traer más aflicción hasta que aprendas. No es así nuestro Padre, sino que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia, Él quiere sanar nuestras heridas para que en medio de esa situación, que a veces nos sacará de ella, otras veces no, pero en medio podamos experimentar su paternidad, podamos experimentar su amor, podamos estar más cerca de su corazón, aunque nos vaya bien, nos vaya mal, perdón.
podamos tener una mayor revelación de quién es Él, de cómo es Él, que en medio de esa situación Él pueda impartir esperanza en nuestro corazón y podamos, como dijimos la semana pasada, caminar por encima de las aguas, aunque haya tormenta. Amén, nos ponemos en pie y vamos a orar en esta mañana. Entiendo que en esta mañana el Señor viene con un corazón y con un espíritu no de reproche, no de echar cosas en cara, sino que viene con un espíritu restaurador, con un espíritu sanador, porque Él lo que quiere es sanar cualquier herida. Lo más importante para Él y para mí es que Él sane cualquier herida que pueda haber en mi corazón y que me distancie de mi Padre. Más que la situación por la que esté pasando, es que yo pueda estar cerca de su corazón y es que yo pueda tener un mayor conocimiento de quién es Él y que yo pueda estar en paz con mi Dios y que yo pueda estar en comunión y en intimidad. Y así las cosas se pueden llevar de otra manera. Fácil, no es fácil, por eso necesitamos que sea Él quien nos ministre al corazón. Porque podemos tener buenas intenciones, podemos tener buena voluntad y decir, mira, vale, Señor, me voy a mantener firme, pero si hay heridas que no son sanadas por Él, si yo no me expongo al médico divino, voy a acabar tropezando. Pero el Señor quiere sanar toda herida. Y a veces se sanan en un instante y otras veces implica un proceso de sanidad. Entonces yo en esta mañana no te puedo prometer que Dios te vaya a sacar de donde estés. De hecho, no hay promesa en la Biblia que diga que Dios nos va a sacar de todas. Pero sí hay promesa de que Él va a estar con nosotros en medio de. Y que en medio de podemos tener victoria. Y que en medio de podemos tener conquista y avance. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y él habla de que sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en pobreza. Por todo y en todo estoy enseñado, así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tener un corazón sanado en medio de la dificultad, igual que lo necesitamos tener en medio de la abundancia. Porque hay mucha gente que por la abundancia, mientras estaban en dificultad, estaban aferrados a Dios. Pero con la abundancia se despistaron. Pero hoy no estamos hablando de la abundancia. Estamos hablando de la dificultad y de la adversidad. Y el Señor quiere ayudarnos en medio de eso. Cierra tus ojos, por favor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Si tú en esta mañana, ya sea que tú estés pasando por una situación presente, que es dura, que es dolorosa, la que sea, o hay cosas que todavía están pendientes por situaciones que tú has vivido en el pasado, que también pasa muchas veces, que hay cosas pendientes de hace 10 años, 15 años, lo que me pasó en la infancia, y hay cosas todavía pendientes. Y tú entiendes que necesitas que el Señor te ministre en tu corazón en esta mañana. Ojo, no estoy diciendo que hayas tropezado con Dios, porque a lo mejor no has tropezado con Dios, pero tú sabes que algo dentro de ti hay como un pequeño reproche. Hay cosas que no entiendes. Hay una pregunta en tu corazón que dice, Señor, ¿por qué tenemos que estar pasando por esto? Y hay un pequeño reproche hacia Dios de ¿por qué, Señor? No entiendo. Y no estoy hablando de que hayas tropezado, ni mucho menos, pero eso está ahí. Y es una herida que tú identificas en esta mañana en tu corazón.
Si es tu caso, por favor, todo el mundo con los ojos cerrados, porque en esta mañana hay que preservar la intimidad. Levanta tu mano, me gustaría orar en esta mañana, para que el Señor pudiera comenzar un proceso de sanidad en tu corazón. Si ese es tu caso, por favor, levanta tu mano. Gracias, la puede bajar. Gracias, la puede bajar. Gracias, la puede bajar. Para aquellos que no habéis levantado la mano, guardar esta palabra, porque no sabemos lo que nos espera mañana. Ninguno lo sabemos lo que nos espera mañana. Entonces, tomémosla y echemos mano de ella. Te aconsejo que, por lo que sea, te hagas con el mensaje, lo guardes y el día que pases por situaciones duras, lo vuelvas a escuchar y te exponga para que Dios ministre. Padre, traigo delante de ti en esta mañana a cada uno de mis hermanos que en esta mañana ha levantado su mano. Padre, gracias te doy por su sinceridad y por cómo, Señor, quieren que tú medies en medio de la situación, Padre. Solamente tú sabes por el dolor que están pasando. Solamente tú conoces la herida de su corazón. Solamente tú sabes por qué están pasando. Pero Padre, te damos gracias que en esta mañana tú no vienes con látigo. Gracias te damos porque tú no vienes a condenar. Tú vienes a sanar. Tú vienes a restaurar. Tú vienes a traer un bálsamo fresco de sanidad al corazón. Y por eso te ruego que en cada uno de mis hermanos que ha levantado su mano, desde esta misma hora comiences a ministrar a sus corazones, que comiences a sanar toda herida, que comiences a sanar todo dolor. Padre, que todo dolor en el corazón comience a ser transformado por tu misma presencia. Padre, que ellos comiencen a experimentar tu amor, comiencen a experimentar tu paternidad, comiencen a experimentar tu consuelo. Tú puedas traer esperanza en medio del sufrimiento, puedas traer esperanza en medio de la dificultad, puedas traer esperanza en medio de la adversidad, Señor. Padre, pero te rogamos, Señor, que los corazones puedan estar apegados a ti. Padre, que de alguna manera tú puedas usar todo esto para traer una mayor revelación de ti mismo, de tu paternidad, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Que tú te puedas revelar en tu paternidad y que puedan estar más cerca de ti que nunca antes, Señor. Padre, que ninguna de esta adversidad por lo que están pasando puedan ser instrumentos en las manos del diablo para alejarlos de ti. Al contrario, que puedan estar aferrados como nunca antes y en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, puedan decir como Job: de oídas había oído, pero ahora te vemos. Padre, que se mantengan firmes en medio de la tormenta, que tú les des firmeza espiritual, que su fe sea fortalecida, que su ser interior recobre fuerzas en ti, Señor. Padre, y que toda herida sea sanada. Padre, oramos, Señor, para que el enemigo no pueda meter el dedo en la llaga y traer más daño, sino que toda herida cicatrice, Padre, y sea totalmente sanada. Y en el futuro, cuando miren atrás y vean esta cicatriz, puedan decir: Dios fue fiel y me sostuvo en medio de la adversidad. Padre, Señor, yo te ruego que cuando salgan de aquí, en sus casas, en el día a día, puedan ser ministrados por ti. Puedan tu presencia manifestarse en sus vidas, Señor.
y ellos puedan aferrarse a ti como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.